Y bueno, Buen día. voy a proceder a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Y así vamos arrancando. Un momentito. Compartir. ¿Cómo se comparte? Estoy inhabilitado para compartir pantalla. Me tienen que dar permisos. ¿Alguien que sea administrador o anfitrión? Listo, ya tiene el acceso. Muchas gracias. Vale, ahora. Bueno. Vale, yo creo que... Perfecto. ¿La ven bien? ¿Se ve todo bien? No sé si se escucha, porque no les escucho. Sí, se escucha y se ve bien. Estupendo, muy bien. Voy a poner el chat ahí, aunque sea en un lateral escondido, así si alguien escribe, pues podemos ir viéndolo. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí otra vez con ustedes, de continuar, ¿no?, con este diploma y seguir hablando de investigación. Y bueno, hoy vamos a ver pues la sesión número 2 de introducción a la investigación. Sé que bueno, han estado 2 viernes, ¿no?, con el doctor José Ramón Martínez, que les ha hablado de investigación cualitativa, ¿no? Y hoy pues vamos a seguir hablando un poco más de la cuantitativa. Y bueno, un poco a ver si me deja pasar, que no me deja. No me deja pasar diapositiva. Ahora. Vale. Bueno, pues lo que yo tenía pensado que era importante en relación con lo que vamos a ver hoy, pues por una parte es estudiar un poco en profundidad los diseños cuantitativos, un poquito más, ¿vale? Un poco más. Hablando de metodología cuantitativa, pues ya recordarán del primer día que dijimos que era aquella que era positivista, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de ellos, pero evidentemente es la investigación basada en números, cálculos. Y bueno, yo creo que aparte de cuestiones más básicas, ¿no?, pues es importante quedarnos, ¿no?, con los aspectos más metodológicos de un estudio cuantitativo de tipo observacional. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. La próxima semana hablaremos o nos centraremos un poquito más en los estudios experimentales, los estudios de intervención, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante que hagamos algún ejercicio de análisis, ¿no? Entonces he pensado que podríamos dividir la sesión de hoy en una primera parte que sea un poco más teórica, en la que, bueno, pues se haga una exposición, y después yo había pensado que podíamos trabajar, bueno, por lo menos compartir en pantalla algún estudio descriptivo transversal puro, ¿no? Y un poco pues seguir un poco la guía Strobe, que es una guía de evaluación cuantitativa de estudios observacionales, ¿no? Y que como guía de calidad nos sirve, ¿no?, para hacer un checklist no solo de nuestros artículos cuando queramos escribir una investigación que hemos hecho, sino también poner a prueba otras investigaciones que se han hecho, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría lanzarles una reflexión que es importantísima, es muy importante, por el simple hecho de que un artículo de investigación, ¿no?, derivado de cualquier investigación, de cualquier línea de investigación, esté publicado en una revista e incluso esté publicado en revistas de primer nivel, revistas reconocidas como de alta calidad, eso no significa automáticamente que sea un estudio perfecto, ¿no?
Quiero decir con ello, bueno, pues que revistas hay miles y miles, revistas científicas que se publican con una periodicidad mensual, bimensual, trimestral, semestral, es decir, al año. Se publica un ingente número de revistas con muchísimos artículos, ¿no? Y eso supone que tantísima publicación pues puede no llegar a tener, ¿no?, toda la calidad que esperábamos y que algunos artículos que se publican puedan tener serias deficiencias, ¿no? Por lo tanto, es muy importante no confiar nunca en aquello que leemos, ¿no?, porque la ciencia es cuestionamiento en sí misma, ¿no? La metodología de investigación, recordaremos que era cuestionar la realidad y decíamos que ninguna explicación era la última, ¿no? Por tanto, debemos estar preparados y estar acostumbrados para cuestionar aquello que también está publicado, ¿no? Es verdad, y tenemos que reconocer, que las revistas de gran calidad pues están sometidas a evaluaciones por expertos en el campo del estudio, ¿no?, de los artículos, que siempre son evaluaciones, yo diría, anónimas, evaluaciones ciegas. Significa que lo hacen varios revisores y que el resultado de un revisor no es conocido por otro revisor. Por lo tanto, se intentan mantener una serie de garantías para que cuando publicas un artículo y el lector lo recupera, ¿no?, porque está haciendo algún tipo de investigación o porque se está documentando para hacer algún tipo de investigación, pues que pueda confiar tranquilamente, ¿no?, en que ese artículo se tiene la calidad metodológica mínima para poder fiarnos, para poder confiar en él, ¿no? Por eso digo que las revistas de mucha calidad, los revisores también son de mucha calidad, ¿no? Pero, bueno, todas las revistas no son de absoluta primera calidad, ¿no? Piensen en todo el mundo, en todos los países. En todos los países hay muchísimas revistas científicas, muchísimas revistas de enfermería, ¿no? Y como no siempre sabemos qué revistas son fiables o qué revistas tienen menos fiabilidad en el proceso de revisión, pues por eso el uso de guías de evaluación de la calidad de los documentos es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿vale? Como si hiciéramos una revisión de literatura, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esta sesión de hoy nos puede ayudar a esto, ¿no? A el hecho de cuando vayamos a hacer nuestro artículo, pues saber que tenemos que seguir una guía de calidad de un estudio observacional, y cuando recuperemos estudios que han hecho los demás, pues haya que evaluarlo, o sea, haya que hacer una lectura crítica del artículo, ¿vale? Una lectura crítica significa, ¿de acuerdo?, cuestionar, ¿no? Cuestionar y buscarle los defectos al artículo, ¿no? Para, bueno, pues si tiene pocos, es un artículo fiable, es un estudio que nos podemos fiar. Y si tiene muchos errores, pues ya recuerden que esa guía de evaluación de la calidad no deja de ser un checklist, una lista que hay que chequear para comprobar, ¿no? Para comprobar que efectivamente cumple los requerimientos que se espera de un estudio así, ¿no? Luego hablaremos de ello, ¿no? Porque hablaremos un poquito más de evidencia del que hablamos el otro día y hablaremos de estas guías de evaluación de la calidad. ¿Alguna duda con esta pequeñita introducción que hemos hecho antes de comenzar? ¿Alguien quiere comentar algo? Seguimos, pues, ¿de acuerdo? Estoy esperando que pase la diapositiva. Ahora. Bueno, y el índice, pues verán que es un poquito más sencillo que el otro día, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de la introducción, ¿no? Para preparar los estudios más transversales, más longitudinales, pero sin intervención, ¿no? Y por eso, bueno, pues recordaremos que eran aquellos de los diseños cuantitativos, y luego nos centraremos un poquito más en los diseños observacionales, ¿no? Intentando dejar claro cuáles son los diseños con los que habitualmente nos podemos enfrentar, qué tipo de diseños podemos presentar para nuestros estudios. Y bueno, pues he preparado un poco un apartado final de estadística muy sencillo, ¿no? Pero para orientar un poco qué tipo de cálculos se pueden hacer en los estudios, no solo de tipo transversal, que son relativamente sencillos, sino también en los estudios longitudinales, ¿no? Para que veamos un poco cómo se
cómo se afrontan cuando uno quiere hacer algún tipo de estudio de este estilo, ¿no? Bueno, también por un poco situarnos, yo tengo pensado que la sesión de hoy pues, tenga una duración aproximada idéntica a la del otro día, ¿vale? Por lo tanto, calculo que son las 7, bueno, mis 7:15, 7:20 horas de PM, que serán aproximadamente sus 12:30, más o menos. Pues calculo que habremos acabado la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y si quieren, ¿no? A través de, bueno, pues un poco de los organizadores, hablaré con Juan, Daniel y les puedo enviar algún tipo, hemos pensado en enviarles algún tipo de artículos, ¿no? Que poco responden a las características de lo que hoy vamos a ver, un ejemplo de cada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en la próxima sesión lo que podríamos hacer es algún pequeño debate, ¿no? Si analizan la calidad de ese tipo de artículos, podríamos discutir qué calidad tienen los artículos, que yo creo que es algo siempre interesante, ¿no? Entrenarse, ¿no? en el uso de este tipo de recursos. Bueno, recordarán, ¿no? Que dijimos que los grandes paradigmas de la ciencia eran el positivismo y el neopositivismo, la hermenéutica o fenomenología hermenéutica y el racionalismo crítico, ¿no? El positivismo era que no existe conocimiento que nos pueda medir y este es en el que nos vamos a encajar a partir de ahora, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en ese positivismo porque la hermenéutica es el que han estudiado con el doctor Martínez. Después el racionalismo crítico era esa investigación mixta, cual y cuantitativa, ¿no? Pero esta investigación es absolutamente rechazada, bajo mi punto de vista sin fundamento, ¿no? Por el neopositivismo, ¿vale? Positivismo y neopositivismo no es exactamente lo mismo. El neopositivismo es una corriente paradigmática más reciente que el positivismo y que es más radical, ¿vale? Y viene a decir, pues, de forma radical que todo lo que no sean números no es conocimiento, ¿no? Por lo tanto, esto desmontaría las tesis de la hermenéutica, ¿no? Mientras que el positivismo, bueno, pues admite que comprender los fenómenos también es importante, pero que se pueden combinar, que se tienen que combinar con los análisis estadísticos, ¿no? Y eso hace que la combinación, ¿no? Ese mixto cual y cuantitativo pues tenga un nombre, la verdad es que bastante apropiado, ¿no? El racionalismo crítico, que yo creo que encaja muy bien además con lo que es la enfermería. Yo creo que esto hay que destacarlo, mucho, 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 ¿vale? La enfermería, tan ciencia como todas, ¿no? Debe confiar en los números porque los números, las estadísticas y los cálculos sirven para demostrar muchas cosas, ¿vale? Y por lo tanto no podemos, esto no se puede obviar, esto no se puede, ¿no? desdeñar y es muy importante que hagamos investigaciones cuantitativas, pero precisamente la enfermería es una ciencia humana y como ciencia humana que es, también es muy social, ¿no? De hecho, yo creo que es ampliamente aceptado que está por encima de las ciencias sanitarias, ¿no? Y sería más todavía una ciencia sociosanitaria, ¿no? Sin ninguna duda, ¿eh? Todos los modelos actuales, el modelo de determinantes sociales de la OMS, ¿no? En el que encajan las profesiones sanitarias, ¿no? Al fin y al cabo es lo que dice, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues lo que les comentaba, ¿no? Vamos a encajarnos, ¿no? En ese modelo positivista, en ese paradigma positivista, bueno, al fin y al cabo, ¿vale? Por resumirlo rápidamente, ¿no? Que está basado en enfoques empíricos, en enfoques analíticos, que quiere medir esa realidad, ¿vale? Y en realidad lo que quiere el positivismo es proponer con cierta seguridad que esto es así, ¿de acuerdo? O sea, medir estadísticamente con una seguridad, lo que llamamos confianza, controlando la probabilidad de error, ¿vale? Para poder decir que esto es así. Generalmente lo que pretende la ciencia era, ahora lo vamos a ver, ¿no? Era controlar los fenómenos, ¿no? Y para eso necesita demostrar que los sucesos que nos pasan en la vida, en relación con la salud, en relación con la enfermedad, en relación con los riesgos en especial, ¿vale? Pues están relacionados, ¿no? Lo que llamaríamos una relación causa-efecto. Y bueno, en esta segunda, no sé si ven el punto, en esta segunda celda, en pantalla, pues habla precisamente de eso, ¿no? De las relaciones de causalidad, ¿no? Porque lo que queremos es decir que esto es consecuencia de esto.
no queremos decir que cuando sucede esto aparece esto otro. Queremos decir que esto provoca esto. Lo que en ciencias de la salud, lo que en salud pública y lo que en epidemiología ya llamamos la relación entre el factor de riesgo y la consecuencia, que o es una enfermedad, o es un problema, o lo será, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de estudios, ¿no? Porque nos permiten cuantificar el riesgo. Esto es importantísimo y es una de las líneas principales de trabajo en mi investigación, porque esta investigación luego se traslada a la práctica. Esta investigación después se traslada a la práctica, ¿vale? Enferman más las personas de clase social baja o alta. Viven más las personas con estudios superiores o con estudios inferiores. ¿Se han contagiado más las personas con estudios o sin estudios durante el COVID? ¿Han muerto más clases bajas como consecuencia de la infección por COVID? Hay una serie de preguntas que se adaptan a todos los contextos. He puesto el ejemplo del COVID porque bueno, es el más actual probablemente, ¿no? Pero al final esas preguntas lo que están estudiando es una relación causa-efecto. Luego asumiendo que la causalidad es multifactorial. Eso también, ¿de acuerdo? Los modelos epidemiológicos, ¿no? como explicativos, ¿no? de la enfermedad venían a decir que el origen es multifactorial y que hay que medir el peso o la ponderación que cada uno de los factores tiene sobre una determinada consecuencia de la salud. Y esto es complejo. Estamos hablando de estadística de tipo multivariante, ¿vale? Con relaciones de regresión complejas, que por supuesto están fuera del objetivo de esta sesión, ¿no? Pero que sí que nos interesa que lo sepamos. Bueno, por lo tanto, lo que busca es explicar, ¿no? A partir del descubrimiento de causas subjetivas, ¿no? y determinar ciertas leyes, ¿no? Paradigmas y leyes, ¿no? Con cuanta más universalidad, mejor, ¿no? Al fin y al cabo, ¿a qué nos referimos cuando decimos que queremos generalizar una investigación? ¿Vale? Cuando decimos que queremos generalizar una investigación, lo que queremos es afirmar que esta explicación que yo he encontrado con mi estudio de investigación, si se hace en cualquier otra parte del mundo, será también explicativa. ¿Vale? Y esto es muy importante, ¿no? Porque bueno, es lo que realmente llamamos validez de los estudios, o más bien validez externa, ¿vale? La validez externa. Yo creo que esto es muy importante y luego también hablaremos un poquito más de todo esto, ¿no? ¿Haciendo qué? Haciéndolo simple, en realidad, ¿no? El enfoque cuantitativo lo que quiere es hacer el estudio lo más simple posible, ¿vale? Hay que intentar que las investigaciones son complejas en sí mismas. No hace falta que las compliquemos nosotros de forma autónoma. Bien, quiere decir esto que no intentemos en nuestra investigación incluir cuantas más variables mejor. Esto es muy controvertido en metodología de investigación porque al final la persona lo que tiene que hacer con su investigación es responder a su pregunta de investigación. Y al fin y al cabo su pregunta se transforma en un objetivo. ¿Qué quiero conseguir? Y como consecuencia del qué quiero conseguir, tenemos que recoger información imprescindible sin dejarnos nada de esas variables imprescindibles, pero sin añadir ni una variable más que no sea imprescindible. ¿Vale? Hay algunos autores, ¿no? Algunos conocidos aquí en España, amigos, dicen que cada variable cuesta dinero. Cada variable cuesta. Y el hecho de incluir variables acaba costando esfuerzo, tiempo, trabajo y probabilidad de error. Por tanto, yo creo que en investigación cuantitativa no hay que meter variables, ¿no? Seleccionar muchas variables para investigar, porque luego estadísticamente podemos cruzarlo todo con todo y a ver qué sale. No se trata de esto, se trata de tener claro qué es lo que queremos para hacer las mediciones imprescindibles, ¿de acuerdo? Simplificar al máximo el proceso de investigación, ¿no? Centrándonos pues en el objeto, ¿no? Reduccionista. La investigación cuantitativa es muy, muy reduccionista. Luego, por otro lado, es cierto que la investigación cuantitativa es rígida. Si te equivocas en algo, hemos arruinado la investigación. Si te equivocas en algo, la hemos arruinado. Si no hay suficiente muestra, pues no es fiable. Si te equivocas en cualquier cálculo, pues no es fiable. Si la muestra no es representativa, pues no es fiable. Etcétera. Y un largo etcétera, ¿no? Si el método de recogida de datos falló, pues tampoco es fiable. Entonces, aunque hayas hecho todo el proceso con todo el esfuerzo y hayas hecho la investigación,
Resulta que si detectan ese error, y se puede detectar porque, como hemos estado comentando, hay una serie de checklists que permite chequear cualquier investigación, pues lo más probable es que, pues que nadie se fíe y además pues que te pongan la etiqueta de mal investigador, ¿no? Porque esta investigación tenía error. Por eso hay que dedicar tanto tiempo al diseño de los estudios de investigación, ¿vale? Para evitar, ¿no? Para evitar el error, ¿no? El error sistemático. Eso es rigidez. Eso significa que la investigación cuantitativa es muy rígida, que no te permite cambiar. Si tienes que cambiar, probablemente tengas que volver a empezar. Si recuerdan, dijimos que la investigación cualitativa no es exactamente así. La investigación cualitativa te permite adaptarte al objeto del estudio. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, la investigación cuantitativa se diseña y cuando arranca la recogida de datos y ya el trabajo de campo, ya no hay vuelta atrás. Si no detectas algún error, si lo detectas es difícil de cambiar, pero si no lo detectas es una catástrofe, ¿de acuerdo? Es una catástrofe. Bueno, muy bien. Si recuerdan, esto eran los que llamamos los objetivos de la ciencia, ¿no? Al final la ciencia lo que quería era describir, explicar, predecir y controlar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo hoy lo he cambiado un poco y fíjense que he añadido este círculo azul, ¿no? ¿Y por qué he añadido este círculo azul, no? Bueno, pues si se fijan, estamos hablando de que los objetivos eran describir, explicar y predecir los tres primeros, ¿no? Y controlar era un objetivo mayor, ¿no? Que tiene la ciencia, ¿no? Como ven, describir, explicar y predecir a la derecha tienen las palabras, ¿no? Descripción y análisis. ¿Qué significa esto? Significa que cuando queremos hacer una investigación cuyo objetivo es descriptivo, pues nos tenemos que confiar en estudios de investigación cuyo objetivo sea la descripción de una realidad, ¿vale? Mientras que si queremos explicar o predecir algo, podemos recurrir a estudios que apliquen técnicas de análisis de datos, ¿vale? En especial, técnicas de análisis de relaciones entre fenómenos, ¿vale? Esto es observacional, porque en el momento en que pasamos a controlar y experimentar, en realidad lo que estamos haciendo es estamos haciendo estudios de intervención, ¿de acuerdo? ¿Me van a permitir? ¿Se oye bien o hay mucho ruido de fondo? Es que estoy escuchando mucho ruido yo. ¿Se escucha bien? Sí, entiendo que sí. Si no me dicen nada. Sí, usted se escucha bien. Fantástico. Es que yo tengo mucho ruido y yo digo, no sé si por aquí estará molestándole a los participantes. Sí, se escucha bien. Vale, muchas gracias. Seguimos. Bueno, así que un poco en lo que nos vamos a centrar hoy es en estas dos primeras, ¿vale? En todos aquellos diseños de investigación que nos permiten describir la realidad o analizar la realidad, ¿vale? Iremos poco a poco y los iremos explicando, ¿no? Esto encaja bastante bien con el método científico, ¿no? Lo que pasa es que el método científico tiene como objetivo final controlar los fenómenos, ¿no? Entonces, como ven, muchísimos de los gráficos que encontrarán pues en los libros, en los manuales, incluso en las presentaciones o en Internet, pues es de este estilo, ¿no? Este estilo que verán que al final lo que se quiere es poner a prueba hipótesis para realizar diseños experimentales, ¿no? Y encontrar verdades universales o explicaciones universales. En realidad no hace falta. En realidad no hace falta. Y además uno tiene que ser muy consciente de qué es capaz de hacer o qué recursos tiene para hacerlo. Por eso, bueno, a mí me gusta recordar que la investigación descriptiva es una investigación más básica, la investigación analítica ya es una investigación realmente compleja y la investigación experimental es una investigación muy difícil de realizar. Es difícil de cumplir todos los requerimientos y mantenerlos y asegurar un poco que en ningún momento se está transgrediendo la metodología, ¿no? El método científico riguroso, ¿no? Además de que es cara, es costosa, necesita tiempo, necesita dedicación, necesita muchos participantes, muchos recursos, ¿no? Entonces, tampoco hay que desesperanzarse, ¿no?
porque a todos nos gustaría encontrar explicaciones muy importantes, ¿no?, a los fenómenos. La investigación básica, la investigación descriptiva y la investigación no intervencionista es una investigación esencial, y como un poco más sencilla, está probablemente al alcance de cualquier investigador y, en especial, lo más aconsejable es que cuando alguna persona quiere hacer algún tipo de investigación, opte, sobre todo si no tiene experiencia, opte por estudios descriptivos transversales. ¿De acuerdo? Ese, sin duda alguna, es mi consejo. Es decir, uno no puede, si es una persona novel, que no tiene experiencia, pero que está muy interesada en el campo de la investigación, pues probablemente no debería sumergirse directamente en estudios experimentales, ni muchísimo menos. Probablemente sería un poco irresponsabilidad porque es necesaria bastante experiencia, mucho asesoramiento y, desde luego, mucho soporte, ¿vale? Entonces, lo único que quiero dar a entender con esta presentación es esto, ¿de acuerdo? Y, bueno, con esto no sé si alguien quiere comentar algo de todo lo que hemos dicho. Estaría bien que fuera participativo, ¿no?, y que no hable yo solo, que sé que he venido para hablar, pero por si alguien quiere comentar algo de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Voy a parar 10 segundos a ver si alguien se anima. ¿No? Bueno, pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de los diseños cuantitativos. A ver si pasa. Que no me pasa. Ahora, vale. Bueno, pues esta es otra diapositiva que yo creo que ya conocen, en el cual hemos separado en dos grandes grupos, ¿no?, los tipos de diseños de investigación, ¿no? Lo que hoy nos vamos a centrar son los de la izquierda, ¿no?, que son los estudios observacionales en los que venimos a decir algo así como que estamos al margen del fenómeno. No nos interesa influir sobre el fenómeno lo más mínimo. En realidad hay que alejarse de eso que queremos estudiar, ¿de acuerdo? Es como intentar estudiar alguna realidad, algún fenómeno, algún problema, alguna enfermedad, algún suceso. Cuanto más lejos estás de ese fenómeno, mucho mejor. Si estás muy lejos y no interfieres para nada en la realidad, pues coges unos prismáticos y lo estudias de muy lejos, ¿no? Esto es un poco lo que quiere la metodología cuantitativa de tipo observacional, y por eso se dice que el investigador tiene que estar al margen del suceso, ¿no? Básicamente diríamos, ¿no?, que los estudios observacionales los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿no? En una serie de estudios al que llamaríamos descriptivos, ¿no?, en las cuales solo nos limitamos a describir las variables, y por otro lado, con los datos que recojamos del fenómeno del estudio, ¿vale?, pues en los estudios analíticos hacen un análisis para intentar estudiar la relación que existe entre esas variables, ¿no? Vamos a poner algún tipo de ejemplo, ¿no? Si quisiéramos estudiar la calidad de vida de las personas en función de su nivel de fragilidad, pues tendríamos que diseñar un estudio de tipo observacional porque estamos intentando relacionar dos variables, ¿no? Para ello necesitamos hacer un estudio descriptivo básico. Primero hay que hacer siempre un estudio descriptivo. ¿Por qué necesitamos? Lo primero que se hace en un estudio de tipo observacional, también en el experimental, es la descripción de la muestra, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer siempre en cualquier estudio en el que participan personas y a quienes les hemos preguntado por algunas variables que queremos investigar, como sabrán, siempre hay un primer apartado que es sociodemográfico, ¿verdad? En el cual dicen, pues, número de participantes, cuántos eran hombres, cuántas eran mujeres, ¿no? Edades de los participantes, eran muy mayores, eran poco mayores, y luego las características. En el ejemplo que les he puesto, el de la relación entre fragilidad y calidad de vida, pues evidentemente necesitaríamos recurrir a alguna escala de fragilidad para estudiar cada uno de esos participantes, qué nivel de fragilidad tiene, ¿no?, y un poco caracterizar a esa muestra, ¿de acuerdo? De los
me lo voy a inventar, me lo invento, 100 participantes, todos tienen más de 65 años, porque a mí me interesaba así, era un criterio de selección, y preguntaría, les paso un cuestionario, ¿y cuántos hay con poco frágiles, con un bajo nivel de fragilidad? ¿Cuántos hay con un nivel medio de fragilidad? ¿Cuántos son muy frágiles? ¿Cuántos son prefrágiles? Que también lo podemos saber. ¿Vale? Y al mismo tiempo, pues les pasaría otro cuestionario de calidad de vida, como por ejemplo el Eurocall o cualquiera. ¿Vale? Y al final, ¿de acuerdo? Pues el estudio descriptivo, la parte descriptiva de ese estudio sería la caracterización de la muestra, o sería decir, pues, tantos frágiles. Sería decir, pues, tantos tienen tanta calidad de vida. Todo eso es descriptivo, porque no estoy relacionando variables, ¿no? Lo que pasa es que la estadística nos permite hacer otras cosas que luego veremos, ¿no? Y nos permite cruzar esas variables para ver un poco cuál es la fortaleza de la relación, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante y de momento no voy a decir nada más, simplemente que se comprenda que los estudios analíticos lo que hacen es estudiar las relaciones entre las variables, ¿no? Que yo creo que con el ejemplo que he puesto se comprenderá perfectamente, y si alguien tiene alguna duda, pues no hay ningún problema, porque en cualquier momento sabéis que me podéis interrumpir. Los estudios experimentales son otra cosa. Los estudios experimentales dijimos que su objetivo era controlar, ¿vale? Y si queremos controlar el estudio, pues hay que manipular la realidad. Hay que manipularla, ¿vale? Las personas con dolor por lumbalgia, ¿cómo actúa un determinado fármaco frente a un placebo? ¿Cómo actúa un fármaco frente a otro fármaco? ¿No? Tienen más esperanza de vida las personas a las que se les ha educado, por ejemplo, diabéticos, se les ha educado con un programa permanente de formación, que a los que no se les ha formado. Hay más esperanza de vida, tienen menos problemas, tienen menos complicaciones agudas, crónicas. ¿Vale? Esto es más difícil, ¿no? Esto es experimental, ¿no? Porque hay que coger, hay que hacer dos grupos, a unos hay que educarlos, a otros no hay que educarlos, hay que seguirlos en el tiempo. ¿Vale? Como ven, es un poco más complejo. ¿Vale? Así que bueno, yo creo que de momento, para saber dónde estamos entrando en esta sesión, yo creo que es suficiente. Luego aquí tenemos algunos ejemplos de diseños, ¿vale? Porque hasta ahora lo que estamos hablando es del tipo de método de investigación que estamos eligiendo. Hasta ahora, ¿no? Cuando hablamos de un estudio cuantitativo observacional, estamos hablando del tipo de investigación, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, si nos da tiempo y podemos consultar algún artículo de investigación, veremos que a veces se redacta bien el diseño, ¿no? Un poco, cuando uno escribe la fase de metodología de un estudio de investigación responde al cómo vas a hacer el estudio. ¿Vale? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿No? Y lo primero que dices es, pues bueno, defíneme el diseño. Dime qué diseño vas a usar, ¿no? Entonces, lo habitual es diseño, 2 puntos. Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal. ¿De acuerdo? Eso es un poco todo lo que tendríamos que decir, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos del diseño, el diseño es la parte final de lo que aparece aquí en la imagen, lo que está más abajo, ¿no? En este caso, como veis, los observacionales los tenemos en el centro, ¿vale? Los señalo con el punto. Son los observacionales y, como veis, responde bastante bien a lo que hemos estudiado en la diapositiva anterior, que separa los estudios cuantitativos en observacionales y experimentales. Dentro de los observacionales me habla de los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Luego hablaremos de ellos, ¿no? Pero cuando hablamos del diseño, nos referimos más concretamente a estudio transversal o estudio de caso o estudio de tipo caso-control. ¿Vale? Luego los explicamos uno a uno. Muy bien. ¿Alguna duda? Seguimos, pues. Bueno, esto es bastante importante, aunque yo creo que como luego vamos a hablar un poquito de evidencia, un poquito más de profundidad, pero yo creo que es bastante interesante, aunque luego lo repitamos, recordar que la evidencia, ¿no?, es un poco la garantía, ¿no?, o la confianza que tenemos cuando recomendamos alguna práctica o alguna intervención, ¿no?, desde farmacológica hasta manipulativa, de rehabilitación, de promoción, de prevención o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que recordar que dentro de lo que nos estamos moviendo en este momento, este tipo de diseños
encajan, según los niveles de evidencia del Instituto Joanna Bridge, pues encajarían con el nivel 3 y el nivel 4. ¿De acuerdo? Quiero decir con ello que los estudios descriptivos, a aportar evidencia, aportan bien poquita. ¿Vale? Al final los estudios de investigación, ya hemos dicho que lo que quieren es ser explicativos, ¿no? Y explicar con confianza lo que estamos estudiando. Pero la realidad es que esos estudios descriptivos tienen poca capacidad para explicar con confianza las cosas. Porque un estudio descriptivo lo que hace es describir, pero no relaciona conceptos y tampoco interviene sobre las variables. Por lo tanto, es importante que sepamos. Y yo de verdad que en esto quiero ser muy incisivo y quiero que lo tomen en consideración, una consideración muy seria. Es muy importante que cuando uno hace un estudio descriptivo, cuando llega a las conclusiones, no sea triunfalista en las conclusiones. Con nuestro estudio hemos demostrado que, ¿vale?, las personas con menos años tienen menos fragilidad. ¿Vale? Podría ser una conclusión del estudio este. O que las personas con menos fragilidad tienen un mayor nivel de calidad de vida. ¿Vale? Bueno, bien, puede ser lógico. Pero un estudio transversal que no ha hecho seguimiento de pacientes en el tiempo no puede afirmar eso. No puede afirmar. Luego estudiaremos los criterios de causalidad. ¿Vale? Y un criterio de causalidad básico para afirmar que algo tiene relación con algo es la longitudinalidad. El seguimiento en tiempo del factor de riesgo y la consecuencia. En este caso, el riesgo es ser frágil y la consecuencia es tener mayor o menor calidad de vida, ¿no? Entonces, un estudio que no hace seguimiento de pacientes, no puedo decir es que ser frágil provoca, ¿vale?, peor calidad de vida, porque no hay seguimiento, ¿vale? Puede orientar a que esto es así, pero estadísticamente no tenemos certeza de que eso sea así, ¿vale? Y por lo tanto, eso es lo que explica que los diseños descriptivos tengan una baja evidencia. Cuidado, esto es la Joanna Bridge, ¿de acuerdo? Es un instituto muy potente, muy fiable, ¿no? Pero otras escalas de clasificación de la evidencia a los estudios descriptivos les dan evidencia nula. ¿De acuerdo? Aquí, como ven, es el penúltimo escalón, el nivel 4. Pero hay escalas de evidencia que dicen que el estudio descriptivo, el descriptivo pelado, que no tiene ningún tipo de evidencia. Nada. Sirve para fomentar investigación. Si te encuentras algo y ahí está el resultado, pues deberá estudiarse con otros diseños. Pero no con, esto viene un poco por lo que yo les había dicho, que no seamos excesivamente triunfalistas, ¿no?, con nuestras conclusiones. Bueno, a diferencia de los estudios cualitativos, hemos dicho que el investigador tiene que estar lejos, ¿no?, del objeto del estudio. Porque si se acerca demasiado, puede incurrir en conflicto de intereses. ¿Vale? En la investigación cualitativa, a veces, el investigador es participante de la realidad, ¿no? De hecho, hay un estudio, hay un diseño de investigación que se llama la observación participante, ¿no? O una técnica, no sé cómo lo explicaría el doctor Martínez, ¿no? Pero esto en la cuantitativa no es permisible, ¿vale? Cualquier tipo de influencia que el investigador pueda tener sobre el objeto del estudio puede hacernos incurrir en conflictos de intereses, ¿no? Y puede haber multitud de tipos de conflictos de intereses, ¿no? Aquí en la definición, como ven, pues yo hablo de se producen aquellas circunstancias en que el juicio profesional sobre un interés primario, ¿no?, que es la investigación, como pudiera ser la seguridad clínica, la validez de la investigación, ¿no?, pueda estar influenciado en exceso por otro interés. ¿Vale? Muchas veces, ¿cuál es ese otro interés? Pues muchas veces es económico. ¿Vale? Les pongo un ejemplo. Cuando una farmacéutica financia un estudio de investigación que concluye que su fármaco es el mejor. ¿Vale? O cualquier tipo, o tener implicaciones profesionales, ¿no? Es un estudio que se hace en mi centro y que yo lo evalúo y yo digo que es muy bueno. ¿Vale? Entonces, bueno, los conflictos de intereses están ahí, para eso se han creado códigos éticos, ¿no? Y sobre todo lo que quiero decir es que se tienen que respetar y que no
es malo tener conflictos de intereses. Bueno, sí que lo es. Pero el problema no es que haya un conflicto de interés. El problema es no declararlo. No sé si lo dejo suficientemente claro. En investigación cuantitativa es muy importante el conflicto, ¿vale? Y Rafael León tenía una duda. Rafael, disculpe, que como entro de vez en cuando en el chat. Rafael. Buenas tardes. Hola. No sé si se mezcla el sonido de la calle. Es que están arreglando una calle. Pero Sí. bueno, antes en la anterior diapositiva, Sí, eh, me vuelvo atrás. bueno, en enfermería y más las personas que estamos en el ámbito aún universitario, Sí, esto viene, usted mencionó la escala de, bueno, la clasificación del instituto de John Johanna. Average, sí, sí. eh, Se asocia mucho, bueno, con lo que viene en NANDA, y en la NANDA internacional. No sé si me estoy dando a entender. Sí, me estoy cambiando de sitio para ver si tenemos menos ruido. Un momentito. Bueno, muchos diagnósticos de enfermería, como ya sabemos, tienen nivel de evidencia 3.2, 2.1, y algunos que tienen evidencia, por ejemplo, en la NANDA que salió el año pasado, en 2021, pues se iban a retirar, ¿no? Entonces, este nivel de evidencia de la NAND internacional es tomada en cuenta por ese instituto. Bueno, pues la verdad es que no lo sé con seguridad, porque no sé en qué calificación de la evidencia se han basado para decirlos. Yo creo que se habrán basado en el Use Task Force, que luego veremos. Entre otras cosas porque NAMDA es norteamericana y Norteamérica, pues Estados Unidos de América, tienen su propio nivel de evidencia. Vale. Entonces es muy posible que se hayan basado en el Use Task Force, que no se preocupen, luego al final, ¿vale? Está porque lo revisamos. Entonces, Y efectivamente, los diagnósticos de enfermería tienen ese problema. Soy conocedor, soy consciente, pero también es importante decir al respecto que también es consecuencia de que los estudios de enfermería, sobre todo los estudios de diagnóstico, en la actualidad se están haciendo de una forma muy rigurosa y que antes no se hacía de una forma tan rigurosa. Bueno, les recuerdo que NANDA viene de hace muchos años, de la clasificación NANDA 1, muy antigua, que pues no tenía este nivel de rigor metodológico, ¿no? Y que los diagnósticos de enfermería se podían proponer con relativa facilidad y se podían aceptar con relativa facilidad, hasta que se comenzó a medir, ¿no?, el resultado. Y cuando se midió el resultado, pues se vio que era muy controvertido, ¿no? Y que no generaban la suficiente evidencia y que se han tenido que someter a estudios de validación mucho más rigurosos. ¿Vale? No sé si le respondo suficientemente a la duda. ¿Vale? ¿Y había alguna mano levantada? Maestro, buenas tardes. Hola Claudia. Hola, es que escucho que usted habla de los conflictos de interés, que dice que hay que detallar cuando nosotros hagamos una investigación o aclarar que, Sí. que tenemos conflictos de intereses, pero, por ejemplo, eso cómo se describe o cómo se detalla, me imagino que es en la parte del método, de la metodología, ahí se va a ir detallando, pero ¿qué es lo que hay que poner o cómo se hace? Yo se lo explico, Gracias. No tenemos que confundir las consideraciones éticas con los conflictos de intereses. Pueden parecer, ¿no?, similares, si queremos, ¿no?, porque al fin y al cabo un conflicto ético, un conflicto de intereses puede ser un problema ético, ¿no? Pero cuando hablamos de consideraciones éticas, se refiere a las consideraciones éticas del proceso de investigación. He pedido permisos, hay consentimiento informado, un comité de ética de investigación me ha autorizado en este centro a hacer el estudio. No sé si me explico. Eso es lo que llamamos consideraciones éticas. Una pregunta muy distinta es ¿quién financia? ¿Tiene usted algún tipo de financiación? Sí.
¿El financiador tiene alguna relación con el resultado? Pues hombre, si estamos investigando la vacuna de quien me da el dinero para que la investigue. Entonces, en las consideraciones éticas anteriores sí que se ponen dentro de la metodología de investigación. Sin embargo, los conflictos de intereses se ponen fuera, pero tienen que aparecer. Tienen que aparecer en el estudio. Muchas veces aparecen al principio, antes del... Lo habitual es que aparezcan al final, o antes de las referencias o después de las referencias. Lo cierto es que hoy prácticamente todas las revistas, todas, te obligan a declarar si tienes algún conflicto de interés. Por eso digo, a ver, si no hay conflictos de intereses, siempre mucho mejor para la ciencia, evidentemente. Pero también tenemos que ser conscientes de que la ciencia necesita financiación. Para pequeños estudios uno puede apañarse con su grupo de colaboradores, ¿no? Pero cuando ya haces grandes estudios necesitas financiación, necesitas dinero, a veces mucho dinero. Y Ok, ese dinero entonces, perdón, sí, maestro, entonces como en este caso, yo pienso, o no sé, usted sí. corríjame si está bien mi pensar, que finalmente un conflicto de interés de una u otra forma sí sesgaría el resultado de la investigación, No, porque en este caso, o no lo sesga, no ¿no? necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Ok. Que una farmacéutica ponga dinero para que se Ajá. investigue si su fármaco es positivo o es negativo, si los investigadores son rigurosos, no tiene por qué Ok. alterarlo. O sea, el resultado es el resultado. Ujú. O Ah, sea, ok. no necesariamente. Por eso es muy importante que se declare el conflicto. Ajá. ¿Vale? Este estudio lo ha financiado esta farmacéutica. Cuando se dice eso, ya pones el alerta a todos. O sea, no lo has escondido. El Ok. problema es esconderlo. No sé si me explico. Porque Sí, cuando ya lo entendí. escondes, ¿por qué lo escondes? ¿No? Es la pregunta, pero ¿por qué lo escondes? O sea, ¿qué tienes que esconder? En el momento en que lo escondes es porque algo hay. Ah, Pero ok. si alguien financia Ok. algo. Ujú. Ok, maestro, gracias. Luego pensad que los conflictos de intereses de ese tipo no necesariamente son el ejemplo que hemos puesto. Aquí les he puesto, ¿no? unos ejemplos, ¿no? De interacciones financieras, ¿no? Como, bueno, pues que te paguen viajes, reuniones, congresos, inscripciones, becas, másteres, que te los regalen, ¿no? Al investigador, ¿no? De algún modo puede ser, ¿no? También un conflicto, ¿no? De que te digan, estoy investigando mi fármaco, no te pago porque no te voy a financiar, pero bueno, te puedes ir a 4 congresos que yo te pago la inscripción, ¿no? No te dan dinero, pero te están dando otras cosas, ¿no? Que bueno, no te lo financio, pero te voy a pagar 1.000 euros porque me hagas una charla en otro sitio. Es decir, te pagan de una forma encubierta, no sé si me explico, ¿no? Así que hay muchas formas de tener conflicto de intereses sin que eso suponga recibir dinero o que te estén financiando. ¿Vale? O sea, son pagos, una especie de pagos en especie, llamamos aquí en España, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Edith nos decía, si en la muestra estudiada hay familiares del investigador, ¿se podría considerar como conflicto de intereses? Bueno, depende. Tampoco, no necesariamente. Si al final depende más de la neutralidad del investigador que de otra cosa. No sé si me explico. Esto es muy importante, por ejemplo, en las investigaciones, esto que pregunta Edith, es muy importante en la investigación intervencionista, en los estudios experimentales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que todos vamos a comprender enseguida. Imagínense que estamos realizando un estudio de investigación en el que se está probando una terapia que no se sabe si va a tener efecto. Vamos a poner el caso más drástico y aunque nos salgamos un poco del campo de la enfermería, pero bueno, la enfermería en oncología saben que administra fármacos, algunos fitostáticos, quimioterapéuticos. Imagínense que se está testando un producto innovador fitostático frente a otro tradicional, ¿no? Y el innovador ha mostrado buenos resultados aparentemente y se va a testar en personas. Y un familiar del investigador tiene ese problema, tiene esa enfermedad, ese tumor. ¿Se puede incluir a esa persona en el estudio? No hay ningún problema en incluirla. ¿Qué problema hay? El error, o mejor dicho, ¿no? el conflicto aparecería si lo asignas al grupo de intervención donde vas a poner el nuevo fármaco. Porque un requisito, como estudiaremos la próxima semana, un requisito de la investigación experimental es que el grupo control y el grupo de intervención se elaboran absolutamente al azar.
la aleatorización. Entonces, claro, aquí el problema es de método. O sea, si coges a tu familiar y lo pones en el grupo de intervención, pues te has cargado el método, porque ya no hay azar. Si lo metes en la bolsa, comienzas a sacar nombres y no sabes tu familiar a qué grupo ha caído, pues entonces no has incurrido en ningún delito de método. ¿Vale? Porque es el azar el que ha hecho que se fuera a un grupo o a otro. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a ponernos en la situación, tengo la oportunidad de testar con mi familiar una terapia nueva cuando sé que la anterior va a fracasar y se va a morir, ¿no? Les he puesto un caso extremo un poco para que se comprenda enseguida. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría cualquiera de nosotros? Bueno, pues se calla, no lo declara como conflicto, no lo declara, lo mete y ha sido el azar, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son un poco los hándicaps que tiene la ciencia, ¿no? Pero en general, por eso se intenta, ¿no?, que los investigadores estén muy lejos de la investigación. Esto sucede en muy pocas ocasiones y por lo tanto confiamos en que la ciencia es lo rigurosa que necesita. ¿Continuamos? A ver si lo continúa esto. Bueno, en ese sentido, ¿no?, los métodos de investigación coinciden con los tipos de estudios epidemiológicos, ¿no? Viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Entonces, también podemos clasificar los diseños de investigación en función de qué queremos conseguir, ¿no? Según la finalidad, ¿no? Pues mirad, cuando no queremos evaluar la relación causa-efecto, sino que solo queremos describirlo, tenemos que optar por los estudios de tipo descriptivo. Sin embargo, optaremos por estudios observacionales de tipo analítico cuando queremos evaluar la relación causa-efecto. Según la secuencia temporal, ¿vale?, según cómo transcurre el tiempo. Los estudios descriptivos de tipo transversal son estudios que se hacen hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. Y cuando digo hoy, aquí y ahora, no quiero decir que se tengan que recoger los datos en un día. Se recogen en un día, en una semana, en un mes o en 3 meses. Pero es un corte de tiempo. Esto significa que no hay seguimiento de los pacientes en tiempo. Es decir, le tomamos la tensión a las personas para ver si está relacionada con la edad. Entonces le tomas la tensión a una persona, le tomas la tensión a otra persona y tomas 1000 tensiones a 1000 personas distintas. Pero no le tomas la tensión a esas personas hoy, la semana que viene, la otra, porque eso sería seguir la tensión de una persona. Eso sería hacerles un seguimiento. ¿Vale? Los estudios transversales recogen los datos y se acabó, ya analizarlos. Mientras que los estudios longitudinales fijan un lapso de tiempo, un periodo de tiempo en el cual tienes que hacer seguimiento temporal de las personas o de los pacientes. Esa es la diferencia abismal que existen entre estos dos tipos de estudios, entre los transversales y los longitudinales. Esto es muy importante porque tanto los transversales como los longitudinales son estudios observacionales. No hay intervención. Entonces, si recuerdan el ejemplo que he puesto del Instituto Joanna Bridge con la evidencia, que la evidencia es muy importante, se darán cuenta que los transversales casi no tenían evidencia, mientras que los longitudinales tenían un nivel medio de evidencia. ¿Por qué? Porque al hacer seguimiento temporal de las personas y de sus problemas y de las mediciones que hacemos, esto nos permite realizar un adecuado cálculo de la relación entre los factores de riesgo y la aparición, o entre una intervención y el desenlace. Entonces esto es muy importante, ¿vale? Y es clave, ¿no? Evidentemente, según manipulemos o no la variable independiente, que es un poco la variable precursora o el factor de riesgo, ¿no? Pues si la manipulamos es experimental y si no hay manipulación es observacional, ¿no? Y luego otro detalle, ¿no? Si hacemos seguimiento observacional de las personas, si hacemos seguimiento longitudinal de las personas, pues es importante pensar que ese seguimiento lo podemos hacer hacia el futuro, siguiendo a las personas, pero que también podemos hacer estudios retrospectivos, ¿no? Al que hace seguimiento futuro del tiempo, pues mire, venga usted todas las semanas porque le voy a controlar un determinado parámetro. Eso es prospectivo, ¿no? Es una prospección en tiempo. Pero si esas mediciones se han hecho de forma habitual en el centro de salud, por ejemplo, pues yo puedo hacer un estudio retrospectivo recuperando los datos que se han registrado en la historia clínica de salud. ¿Estoy midiendo secuencias temporales? Sí, semanalmente, sí, igual, pero hacia atrás. Al final me da un poco igual tener los datos de las últimas semanas que de las próximas semanas, ¿no? Igual no me da, luego lo comprenderemos, ¿no? Pero lo que queda claro es que los estudios longitudinales que generan suficiente evidencia,
pues pueden ser hacia adelante, ¿no? Prospectivos, o hacia atrás en el tiempo, retrospectivos. ¿Está claro todo esto? Bueno, y bueno, esto nos lleva un poco a ese, bueno, no me la voy a faltar, ¿no? A esto, ¿no? Que esta diapositiva es bastante importante. Ahí tengo algo en el chat, un momentito. Vale, no, era el gracias a ustedes por preguntar. Yo quería destacar en esta diapositiva, fíjense, algo distinto a lo que yo he dicho hasta ahora. ¿Vale? Yo hasta ahora he venido definiendo, a ver si se ve, he venido definiendo la clasificación, ¿no? Recordarán, entre estudios experimentales y estudios observacionales. Hasta ahora yo he venido diciendo esto. ¿Vale? Me vuelvo a la diapositiva anterior. Aquí no sé que no los clasifico igual. Aquí los clasifico en descriptivos por una parte, ¿vale? Que son los estudios ecológicos, los transversales, los caso control, ¿vale? Mientras que, fíjense que los analíticos incluyen tanto observacionales longitudinales como experimentales. Es algo distinto a lo que yo he dicho hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo de clasificación? Porque hay muchas formas de clasificar los estudios de investigación. Hay muchas formas. Y como hay muchas formas, lo que yo he estado explicando hasta ahora no es una clasificación única. ¿Vale? O sea, yo puedo clasificar los estudios de investigación en observacionales y experimentales, pero también los puedo clasificar en descriptivos y analíticos. Y como ven, cambia todo, porque luego los diseños se mueven de sitio. ¿Vale? Yo creo que esto es bastante importante como para ser conocedores de que en función del criterio de clasificación que consulte, pues los estudios pueden caer en una parte o en otra. ¿Vale? Como ven, esta clasificación que les he puesto ahora, a los estudios experimentales también los cataloga como analíticos. Y en realidad también es así. En realidad también es así, porque en los estudios experimentales también se hace seguimiento de pacientes. Comienzo hoy el estudio experimental hasta cierto día. Y mientras voy midiendo cosas. Y luego hago un análisis, porque puedo relacionar en el grupo control y en el grupo de seguimiento. ¿Vale? No sé si me he explicado, pero lo único que vengo a decir es que las clasificaciones tampoco son únicas. ¿Vale? Que un poco en función de la bibliografía o de las fuentes documentales que se consulten, pueden encontrarse con cosas muy distintas a las que yo les he contado y que no por ello son erróneas. ¿De acuerdo? Maestro, permítame comentar, es que el compañero Eduardo tiene abierto su micrófono y ya desde hace rato, y esa es la contaminación que se escucha aquí de los ruidos. Eduardo, por favor, apaga tu micrófono, gracias. Lo he desactivado yo, que creo que podía. Me ha dejado. Sí, gracias. Como me han dado permisos, pues lo he desactivado yo. Bien, para mí me escucha bien, que es lo importante. Ahora menos ruidos de fondo y eso, ¿verdad? Bueno, si siguiéramos adelante, pues tenemos esta otra que sí que se ajusta bastante bien a lo que yo venía diciendo. Y al final, clasificar un estudio de investigación se puede hacer con preguntas, lo que venimos a decir aquí, ¿no? O sea, decir, quiero estudiar esto, tenía una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, pues nos podemos hacer unas preguntas para saber qué diseño deberíamos elegir para nuestro estudio. La primera pregunta que debería hacerme es, ¿voy a controlar el estudio? Recuerden que era el control. El control era intervenir, ¿vale? Intervenir sobre las variables. Sobre el dolor, ¿vale? Yo puedo hacer un estudio descriptivo del dolor para ver qué nivel de dolor tienen las personas, si vienen más por la noche, más por el día, pero no estoy interviniendo. Si hay algún momento del día o alguna cosa que hacen que les reduce el dolor, ¿vale? Si tiene relación con el ánimo, si no lo tiene, pero yo no estoy interviniendo sobre el dolor. Intervenir sobre el dolor sería hacer fisioterapia, aplicar calor, hacer ejercicios, dar un medicamento, eso es intervenir sobre el dolor, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿voy a intervenir, voy a controlar el estudio, sí o no? Si es que no, si no voy a manipular las variables, esto es un estudio observacional. ¿De acuerdo? Esto es un estudio observacional. Y bueno, y a partir de ahí podemos seguir haciéndonos preguntas, ¿vale? ¿Cómo voy a seleccionar a la población? ¿Cómo la voy a seleccionar? Pues hay dos formas de seleccionar la población para un estudio observacional, si están enfermos o si no lo están,
¿De acuerdo? Estamos en estudios de ciencias de la salud y más o menos esto responde, ¿no? Es una pregunta bastante lógica, ¿no? Si quiero investigar algún suceso relacionado con la salud de una enfermedad, pues me puedo preguntar, ¿no? ¿Está sana la persona o está enferma la persona, ¿no? Podemos realizar estudios de investigación a personas sanas, por supuesto, faltaría más. Es mucho de lo que hace la salud pública, evidentemente. La salud pública es un poco el máximo exponente de los estudios en salud. ¿Vale? Pero en ciencias biomédicas, pues muchas veces lo que estudiamos, lo que más estudian, no tengan ninguna duda, es la enfermedad. La enfermedad de las personas, la relación con variables, la relación con tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, si las personas están enfermas, ¿de acuerdo? Si las personas están enfermas, nos venimos a este apartado de enfermedad, ¿no? Y luego me podría volver a hacer otra pregunta. ¿Quiero estudiar a que estuvieran expuestas hace tiempo? Es una pregunta bastante lógica. Vale, tengo un grupo de personas que están enfermas, que tienen esta enfermedad. Diabéticos. Personas con patología diabética. Entonces, la pregunta es, ¿voy a preguntarles por lo que tienen ahora, por lo que les pasa ahora? ¿Vale? Es decir, no voy a preguntarles por cosas que pasaron hace años. Pues si no voy a preguntarles por cosas que les pasaron hace años, que voy a preguntarles cosas de la actualidad, ¿vale? En realidad estoy haciendo un estudio descriptivo de tipo transversal. Si les voy a hacer preguntas de lo que hicieron hace 10 años, imagínense, por ejemplo, un estudio sobre problemas respiratorios, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quiero hacer un estudio a personas con EPOC, con enfermedad de EPOC, diagnosticados de EPOC, y que les quiero preguntar su historia de tabaquismo, su historial de tabaquismo. ¿Cuántos años ha fumado? ¿Cuándo empezó a fumar? ¿Ha dejado de fumar algunos periodos de su vida? ¿Cuántos cigarrillos fumaba al día? Ese tipo de preguntas son históricas. Es decir, estoy estudiando la exposición previa al factor de riesgo. ¿Vale? Si esa pregunta es así, se estudia la exposición previa y la respuesta es que sí, pues esto nos lleva a un diseño de caso control. ¿Vale? Esto es un poco de los puntos críticos de la sesión de hoy, porque es un poco de lo más complicado. ¿De acuerdo? Está claro, pues. ¿Vale? Si vamos a preguntarles cosas de hoy, de hoy a las personas, tenemos que elegir un estudio descriptivo de tipo transversal. Si elijo a personas que están enfermas, pero les voy a preguntar sobre a qué estuvieron expuestos, tengo que elegir un diseño de tipo caso control. ¿Vale? Eso si selecciono a personas enfermas. Pero ¿y si quiero estudiar a personas sanas para hacerles un seguimiento? Porque están expuestas a factores de riesgo y quiero saber quién enferma y quién no. En el futuro, bueno, pues ese es el perfecto ejemplo de estudio de cohortes, en el que seleccionamos a personas que no están enfermas, a las que les voy a hacer un seguimiento. ¿Vale? Esas preguntas son las que me tengo que hacer dentro del estudio observacional. No voy a explicar nada más de esta gráfica, ¿vale? Porque hoy nos estamos centrando en los observacionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a manipular el dolor, era el ejemplo que estábamos usando, ¿lo voy a manipular? No, no lo voy a manipular, les voy a preguntar cosas relacionadas con el dolor. Pues entonces, como no intervengo, es un estudio observacional, ¿de acuerdo? ¿Las personas tienen ya dolor? Sí. Pues entonces, al apartado de enfermedad. ¿Les voy a preguntar sobre el tipo de dolor que tienen ahora? Sí, estudio descriptivo transversal. No, les voy a preguntar desde hace 10 años cómo ha ido cambiando el dolor. Estudio caso control. ¿Vale? ¿Las personas tienen dolor? No, todavía no tienen dolor. Ah, entonces todavía no tienen el problema. Vamos a ver, ¿por qué quiero yo estudiar o poner en seguimiento a personas para ver si les aparece dolor? Pues por ejemplo, en colectivos laborales de riesgo. Bueno, pues vamos a seleccionar una serie de colectivos de riesgo para hacerles seguimiento en el tiempo y a ver a quién le aparece dolor y a quién no, y a ver de qué intensidad o de qué tipo es el dolor. Eso es un estudio de cohortes. Hacer seguimiento futuro. Si es retrospectivo, por lo que les pregunto, estamos haciendo un estudio observacional retrospectivo, llamado caso control. Si es futuro, cohortes. ¿Vale? Esto es bastante importante y ahora iremos insistiendo en todo ello. ¿Alguna duda al respecto? Porque son las preguntas que nos hacemos para, al final digo, ¿y cómo estudio yo lo que tengo pensado estudiar? Pues esta es la solución, ¿vale? A cómo tenemos que alejar los estudios. Bueno, ¿qué es un estudio transversal? Pues perdón, que voy controlando la hora.
¿Qué es un estudio transversal? Pues es un estudio en el que describimos las características y las frecuencias de un suceso en un momento determinado. También se les llaman estudios de prevalencia. Se les llama estudio de prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es la frecuencia o el porcentaje, ¿no?, de enfermos de una determinada enfermedad en un momento determinado. ¿Vale? Por lo tanto, los estudios transversales no estudian la incidencia. No pueden, metodológicamente no pueden, y luego explicaré el porqué, ¿no? Es decir, al final los estudios transversales, como ven, son bastante limitados, ¿no?, en ese sentido, porque no te deja hacer grandes cálculos. Son estudios de características y de frecuencias de algo que está pasando, ¿no? Pero tienen ventajas, ¿no? Tienen ventajas. ¿Para qué me sirven los estudios transversales? Pues sirven para estudiar varios factores a la vez, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Y estimar, medir la prevalencia de enfermedades y exposiciones a riesgos. Esto es muy importante. O sea, ¿cuántos diabéticos tengo en mi comunidad? Pues esto es muy importante. Saber que en mi comunidad hay el 3% de diabéticos o el 8% es muy importante para pensar en planificación sanitaria. ¿De acuerdo? Porque al final, los planificadores, yo era director de un departamento de salud y conocer esta información me permitía dirigir mis recursos económicos y humanos a unos problemas u a otros. ¿De acuerdo? Porque te tienes que basar en análisis, en datos. Y los estudios transversales son muy importantes en este sentido, ¿no? Dan una información muy valiosa, ¿no? Y además permiten generar hipótesis. O sea, no demuestran evidencia, pero yo también puedo realizar análisis estadísticos de relaciones entre variables. No me puedo fiar de esos resultados, pero sirve para generar hipótesis, porque esos análisis estadísticos orientan en un sentido a los análisis que he hecho, ¿no? Bueno, y lo bonito de esto, lo bonito de los estudios transversales es que como son cortos, porque el seguimiento de los pacientes y el análisis y la obtención de la información es en un momento determinado, pues son cortitos, sencillos, ¿no? Y por lo tanto, baratos, económicos, ¿no? Son muy económicos, ¿no? Así que bueno, eso es lo bueno. Lo malo, pues la falta de secuencia temporal. ¿De acuerdo? La falta de secuencia temporal. Lo vamos a dejar ahí y por lo tanto no permiten diferenciar o relacionar causa-efecto, unos factores con otros, ¿no? Como he dicho, estadísticamente se puede medir, sí. ¿Tiene valor? No. Pero apunta en la dirección de que puedan existir relaciones y eso nos hace generar hipótesis. Y si generamos hipótesis, otros niveles de investigación más altos, como los analíticos o los experimentales, pueden investigarlo. ¿Vale? Por lo tanto, para esto nos sirven los estudios descriptivos, ¿no? Luego, hay una serie de estudios descriptivos mayores que el clásico estudio transversal. Al final, el estudio que he puesto yo es en diabéticos. Y en diabéticos, pues bueno, selecciono una población, son las personas diabéticas de mi zona, extraigo una muestra y hago el estudio, ¿no? Pero bueno, ¿y si quiero realizar estudios más amplios? Estudios en los que relacionemos algún tipo o algún factor, ¿no? Como la edad, como el ejercicio físico, como la alimentación de las personas, ¿no? Como la clase social, ¿no? Si quiero relacionar estudios de este tipo con alguna enfermedad concreta o con algunas enfermedades concretas, ¿no? Bueno, pues puedo investigar poblaciones, toda mi población. O sea, irme a registros, obtener la información y hacer el análisis estadístico, ¿de acuerdo? A partir de datos masivos. El Big Data es eso, ¿no? El Big Data. Obtener datos desagregados de mucha gente a la que no conozco y puedo hacer estudios de este tipo. Estudios descriptivos, relacionando variables a partir de datos masivos, ¿no? Entonces, esto me permite hacer estudios a los que llamaríamos estudios ecológicos, ¿de acuerdo? Es bastante interesante saber que no solo podemos estudiar nuestra población, sino poblaciones mayores. Luego, dentro de los estudios descriptivos también se incluyen los estudios de caso o estudios de casos. Un estudio de caso es un estudio muy pequeño. El estudio más pequeño que existe es el estudio de caso único, que esto es equivalente a presentar un caso en sesión clínica. Puedes hacer un estudio de investigación de una sola persona porque es un caso excepcional por algo. Si es un caso común, no tiene ningún interés. Estudiar un caso común no tiene ningún interés, pero es posible que en el futuro, cuando sean profesionales, pues encuentren que se presenten, sobre todo en congresos, ¿no? Pero también, bueno, pues se puede publicar, ¿no? Si el caso es muy anómalo,
estudios de heridas especiales. Es una herida que no ha habido forma de curar y con un tratamiento inesperado curó de forma muy rápida. Se hicieron estudios, se han hecho estudios de caso de todas las enfermedades raras del mundo, del ébola, es decir, casos curiosos, ¿no? Entonces, eso es un estudio de caso único o un estudio de series de casos. Los estudios de serie de casos son estudios de menos de 10 personas. ¿Vale? Por eso pone ahí N. N es el tamaño de la población. Cuando estudiamos a 1 es N igual a 1. Cuando estudiamos menos de 10 es de 2 a 10, ¿no? Ventajas rápidos, fáciles, económicos. Si estamos estudiando a una persona, pues imaginen, ¿no? Posibilidad de identificar el comienzo o la presencia del fenómeno. Puedo comenzar el estudio cuando le detectamos la enfermedad, ¿no? Y bueno, si es un caso atípico o muy raro, pues nos puede servir para generar hipótesis, ¿de acuerdo? La evidencia es absolutamente nula, ya lo pueden imaginar, pero si no hay muchos datos sobre un caso así, pues quizás es interesante, ¿no? Recogerlo y compartirlo con el resto de enfermeras, enfermeros o profesionales de la salud de cualquier parte del mundo. Limitaciones, pues la evidencia, ¿de acuerdo? El nivel de evidencia que generan. Bueno, luego hay otra serie de estudios que lo podríamos resumir de esta forma, ¿de acuerdo? Yo creo que esto lo resume bastante bien, ¿no? Estudios de morbimortalidad, estudios de casos, estudios ecológicos y estudios transversales. Yo creo que esto ya lo conocemos, ¿no? Bueno, dentro de los analíticos, que son los que se dedican a analizar la realidad, hay que tener una pregunta en el chat. ¿Puede aplicarse en síndrome de burnout? ¿A qué se refiere? ¿Se puede aplicarse el qué? ¿El estudio de caso único, el estudio de serie de casos, los estudios transversales? ¿A qué se refiere? Aprovecho para ver. El transversal, por supuesto. Por supuesto. De hecho, pues imaginen, les voy a poner algunos ejemplos y si entran en cualquier buscador de internet podrán encontrar multitud de estudios. Es muy frecuente el tipo de estudio descriptivo transversal que mide el burnout en profesionales de enfermería. Por ejemplo, ¿están quemados los profesionales de enfermería? Por ejemplo, se ha hecho multitud de estudios en COVID para profesionales sanitarios, ¿no? Un poco por la sobrecarga. Al fin y al cabo, todo consiste en elegir algún cuestionario que esté validado en su zona, que mida el burnout, como el Marlaska, no sé, hay un montón de cuestionarios que miden el burnout, y preguntarle a las enfermeras, ¿vale? Responden al cuestionario y tú tienes los datos, entonces mides y dices, pues tienen mucho burnout o tienen poco burnout, ¿vale? En eso consiste, al fin y al cabo, de acuerdo, el estudio descriptivo, en decir qué es lo que hay. Otra cosa sería decir, en los hospitales pequeños hemos observado que hay más burnout que en los hospitales grandes. Aquí ya hemos relacionado variables. Hemos estudiado burnout en hospitales grandes y en hospitales pequeños y hemos realizado relaciones entre variables. Y hemos llegado a la conclusión de que hay más burnout en los hospitales grandes. ¿Vale? Esto ya es distinto, pero descriptivos transversales sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a los analíticos. Bueno, ¿qué tiene un estudio analítico? Un estudio observacional de tipo analítico. Pues miren, esto ya es distinto. Esto ya no es describir, esto ya es analizar la hipótesis, buscar la causa. No tienen demasiada evidencia, ya lo he dicho antes. Tienen una evidencia media, pero confiamos bastante en ellos. No confiamos ciegamente, insisto. Para confiar ciegamente me tengo que ir a experimentales, ¿vale? Pero me permiten analizar la hipótesis, porque una hipótesis, recuerden que es una explicación a algún problema, ¿no? Es una explicación que da el investigador y que la pone a prueba. El metamizol es superior respecto al paracetamol ante la cefalea. ¿De acuerdo? Si yo digo eso, el metamizol es superior en rendimiento, en efectividad, respecto al paracetamol, en algún problema, pues ya estoy dando una explicación. Luego la tendré que verificar, ¿vale? Pero evidentemente he lanzado una hipótesis, quiero analizar esa hipótesis y lo que tengo que hacer en mi estudio es ver si el nolotil reduce más la cefalea que el paracetamol. ¿Vale? Esto es. Entonces, pues lo de siempre, si puedo elegir a los sujetos, ¿vale? Si puedo elegir a los
sujetos, pues bueno, tendría problemas, ¿no? Porque ya me estoy metiendo en estudios experimentales, ¿vale? Si no hay una clasificación, ¿de acuerdo? Pues me iría a los estudios observacionales y en este caso, ¿de acuerdo? Nos remitiríamos a que lo que quieren este tipo de estudios es estudiar la probabilidad de que un factor de riesgo produzca una enfermedad. También, ¿vale? Podría servir para otras cosas, pero básicamente, ¿no? En ciencias biomédicas se estudia muchísimo la enfermedad, ¿no? Estamos intentando decir que esto provoca esto, ¿no? La causalidad, ¿vale? Bueno, ya habíamos dicho antes, ¿vale? Que si elijo los sujetos en función de que están expuestos al factor de riesgo, eso supone que están sanos. Están expuestos al factor de riesgo, pero sanos, todavía no tienen la enfermedad, ¿vale? En este caso, elegiríamos el estudio de cohortes. Mientras que si los pacientes ya están enfermos, si quiero estudiar los riesgos que les provocaron esa enfermedad, en realidad tendría que hacer un estudio retrospectivo, ¿vale? Y para eso tendría que hacer estudios de casos o controles, o también podría hacer estudios transversales, ¿no? Preguntándoles en general sin hacer seguimiento de los pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, de los transversales ya hemos dicho cosas y por lo tanto hablaríamos de los estudios de caso-control. Un momentito, voy a descansar un segundo. Un momento, ¿eh? Bien, ya estoy de vuelta. Empezaríamos por explicar los estudios observacionales de tipo caso-control, ¿vale? Hemos dicho que un estudio de caso-control es un estudio retrospectivo en el que los pacientes ya están enfermos, ¿vale? Entonces, lo que hace este tipo de casos es crear dos grupos de estudio de las personas, ¿vale? Cojo a todos los enfermos, a todas las personas que tienen la enfermedad y busco un grupo adicional que tenga las mismas características que estos, pero que estén sanos. Por eso se le llama estudio caso y control. Los casos son los que están enfermos y los controles son los que están sanos. Pero tienen que ser grupos parecidos. Parecidos en edad, parecidos en porcentaje de hombres y mujeres, parecidos de la misma zona, ¿vale? Que tengan un perfil parecido, ¿no? Y entonces comienzo a hacerles preguntas, ¿no? Que los investigadores crean pertinentes, basándose en otros estudios, basándose en los antecedentes, ¿no? En relación con los factores de riesgo que podrían haber provocado esa enfermedad, ¿vale? ¿Y qué se intenta preguntar? Bueno, se preguntan estas cosas para ver si hay diferencias entre los factores de riesgo a los que estuvieron expuestos, los que han enfermado y los que no. ¿Vale? Es un tipo de estudio muy interesante, ¿verdad? O sea, es un estudio relativamente sencillo. Las personas están enfermas, creo un grupo paralelo, idéntico o paralelo. Lo llaman gemelación, twinning. Buscar un grupo gemelo que sea muy parecido, ¿no? al del grupo de enfermos en cuanto a características sociodemográficas, para preguntarles lo mismo. Entonces veo a ver a qué estuvieron expuestos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de bueno este tipo de estudios? Bueno, pues mirad, es rápido, porque como ya están enfermos no tengo que esperarme. Están enfermos ya, creo el grupo y me pongo a hacer preguntas, los encuesto, los cuestiono, o me voy a las historias clínicas, entro en sus historias clínicas, averiguo información. Me permite estudiar muchos factores, todos los que yo crea convenientes, ¿no? Por lo tanto, permite medir multicausalidad de los fenómenos, que esto en epidemiología es muy importante, ¿no? Ahora entramos en algo delicado, ¿no? Ahí dice, no permite el cálculo, ahí hay RR y RA. RR es el riesgo relativo, el que luego estudiaremos, ¿de acuerdo? La fuerza de asociación entre un factor de riesgo y una consecuencia, como puede ser una enfermedad, se mide básicamente con un índice epidemiológico que es el riesgo relativo, ¿de acuerdo? Que viene a ser algo así como la diferencia en el número de enfermos que provoca un factor de riesgo. ¿Cuántos expuestos al factor de riesgo han enfermado? ¿Cuántos no expuestos al factor de riesgo han enfermado? ¿Vale? Entonces, en función del resultado, vamos a ver si enferman los mismos, si estuvieron expuestos al factor de riesgo o no estuvieron expuestos. Ese factor de riesgo no es un factor de riesgo, porque han enfermado los mismos. Claro, en el caso del tabaco es muy evidente. Cáncer de pulmón y tabaco. ¿Cuántos fumadores han enfermado de cáncer de pulmón?
¿Cuántos no fumadores han enfermado de cáncer de pulmón? Todos sabemos que una persona no fumadora puede tener un cáncer de pulmón, pero la diferencia en riesgo entre los que fuman y los que no fuman es abismal. Por lo tanto, los fumadores tienen un riesgo relativo mucho más alto que los no fumadores, ¿de acuerdo? Y el riesgo atribuible, la RA es riesgo atribuible, que es la cantidad. Ya no hablo en porcentajes, ya hablo en cantidad de personas, ¿no?, que enferman más fumadoras que no fumadoras. Entonces, el riesgo atribuible mide la cantidad de enfermedad que genera el factor de riesgo, ¿vale? No permite medir esto. ¿Por qué no permite medir esto? Porque estamos hablando de incidencia de enfermedad. La aparición de nuevos casos de enfermedad es lo que llamamos incidencia, ¿vale? Entonces, la incidencia es el número, por definición, es el número de nuevos casos de una determinada enfermedad. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de personas que ya están enfermas, por lo tanto no puedo medir la incidencia. La incidencia real no se puede medir. La incidencia es, vamos a hacer un seguimiento de las personas y a ver cuántas personas se enferman, pero eso es futuro. El pasado no lo podemos hacer. Y entonces, ¿cómo miden el riesgo? Pues lo miden con lo que llamamos la odds ratio, OR. ¿Vale? Ahí lo pone, usa odds como índice de asociación. Es decir, si yo quiero medir el exceso de riesgo que tienen las personas que estuvieron hace años expuestas al factor en relación con el grupo control que no estuvieron expuestos, que no han enfermado, pero vamos a ver quién tiene más riesgo cuando se expuso al factor. Pues si fumaron hace años y estos no fumaron hace años, vamos a ver cuántos han enfermado. Ahora tengo los enfermos y tengo a los sanos. Hago una medida de odds ratio, que es otro índice epidemiológico, y esto me orienta en el exceso de riesgo que tuvieron los fumadores respecto a los no fumadores, ¿vale? Es barato, de bajo coste, es rápido y permite generar hipótesis con más seguridad que los estudios transversales, ¿no? Tampoco tiene mucha evidencia, dice ahí, pero más que los estudios transversales. A ver, que hay una pregunta. La 2x2, exactamente, Edgar. Lo que llamamos la tabla de contingencias, ¿vale? Se crea una tabla de contingencias y eso nos permite medir, ¿de acuerdo?, los riesgos. Cuando esa información la obtenemos de personas que están sanas y han enfermado, ¿vale?, pues puedo calcular el riesgo relativo. Si esa información, los datos que ponemos dentro de la tabla, la obtengo de personas que ya están enfermas y sanas y a las que les he preguntado, como no puedo calcular el riesgo relativo porque en realidad ya estaban enfermas, ¿vale?, lo que estamos calculando es la odds ratio, ¿vale? La principal, la verdadera fuerza de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad la da el riesgo relativo. Por lo tanto, es una debilidad de los estudios retrospectivos, como el caso control, es una debilidad no poder medir el riesgo relativo. Se ha buscado un sustituto a la odds ratio, pero no tiene la misma fortaleza, ¿vale? La misma fortaleza estadística, me refiero. Y bueno, luego tendríamos los estudios observacionales prospectivos. Los estudios observacionales prospectivos son los estudios que llamamos de cohortes. Bueno, en un estudio de cohortes habíamos dicho que lo elegiríamos si queremos hacer seguimiento de los pacientes y todavía no han enfermado. Entonces lo que hago es seleccionar gente que participe en mi estudio y creo también dos grupos. Un grupo de expuestos a los factores de riesgo y otro grupo de no expuestos al factor de riesgo. A ver, esto es muy importante, lo que va a continuación y está en negrita en la letra, ¿no? Va de la causa al efecto. Si estoy estudiando personas que tienen un factor de riesgo y voy a esperarme a ver si enferman, estoy estudiando en la dirección de la causa al efecto, ¿no? Permite medir muchos factores de riesgo, por lo tanto mide multiefectividad, es prospectivo, hace seguimiento de los pacientes y por lo tanto me permite medir la incidencia. Si puedo medir a cuántas personas van a ir enfermando, esto me permite medir el riesgo relativo. Y si puedo medir el riesgo relativo, en realidad estoy demostrando causalidad, ¿vale? La relación entre la causa y la consecuencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el riesgo relativo hemos dicho que es la mejor medida para medir causalidad, ¿de acuerdo? El problema, pues el problema es que son estudios de seguimiento futuros de personas longitudinales. ¿Cuánto tiempo tengo que seguir a las personas para ver si enferman? Hay que diseñar estudios muy amplios, con muchas muestras, con muchos recursos, porque hay mucha gente que tiene que hacer el seguimiento de los pacientes. Es cierto que hay enfermedades más rápidas que otras, ¿no?
En enfermedades muy lentas este tipo de estudios no se pueden hacer, se tienen que hacer retrospectivos, ¿no? Por ejemplo, les pongo las enfermedades raras. ¿Cuántas enfermedades raras aparecen en un país al año? ¿Cuántos años tendría que esperar a que aparezca una enfermedad de huesos de cristal que aparece en un caso cada 3 años? No tendría nunca muestra. Tengo que coger a los que ya existen y hacer estudios retrospectivos, ¿no? Yo creo que esto se comprende muy bien. Bien, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna duda más? Pasaríamos al apartado 4, el de análisis de datos, ¿no? Ahora ya hemos hablado de los diseños, que esto es bastante importante. Y luego, una vez hemos puesto el estudio en marcha, hemos obtenido la información observacional, ¿no? Sin intervención, que queríamos obtener, tenemos los datos sociodemográficos, tenemos los datos de las variables independientes, ¿no? Que queríamos estudiar, también tenemos los datos de las variables dependientes, han enfermado, no han enfermado. Una vez tenemos todos los datos recogidos, lo que tenemos que hacer es, pues evidentemente, analizar esos datos de forma cuantitativa, ¿no? Por eso ahí dice que comprende el tratamiento de los datos recogidos en la fase de campo, llamamos fase de campo a la fase de recogida de datos, sin realizar ningún tipo de interpretación, absolutamente ninguno, ¿de acuerdo? El tratamiento estadístico de los datos tiene que ser aséptico, recuerden lo que decíamos de alejados, ¿no? De la investigación, aplicando técnicas estadísticas, no en función de los objetivos que habíamos fijado, ¿no? Si es un estudio descriptivo puro, transversal, pues solo aplicaremos estadísticas descriptivas. Si es un estudio analítico, aplicaremos pues relaciones entre variables, estudios o estadísticos de relaciones entre variables, ¿no? Como correlaciones, como regresiones, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo se hace? Evidentemente con programas informáticos, ¿no? Yo he añadido aquí que también existen programas informáticos, softwares para realizar análisis de datos cualitativos. Yo entiendo que en las últimas 2 semanas pues, se lo habrán dicho, ¿no? Pero existen programas pues, como el Atlas, ¿no? Que permite hacer este tipo de análisis cualitativo ya también que son un poco más complejos, ¿no? Es cierto que son más conocidos los softwares cuantitativos, ¿no? Como el programa R, el programa PSSS o el SPSS, existen multitud. O una simple hoja de cálculo como el Excel permite hacer estudios descriptivos bastante potentes, ¿no? Por lo tanto, hay muchas posibilidades, ¿no? Lo cierto es que para hacer la estadística de este tipo de estudios que hemos estudiado hoy, de los observacionales, ¿no? Si partimos de que existen que la estadística podríamos clasificarla como estadística descriptiva, analítica o inferencial, bueno, pues probablemente esto nos recuerde, ¿no? A aquella gráfica que habíamos puesto al principio de los descriptivos y estudios. La estadística descriptiva, ¿no? Pues es la estadística que se centra en describir las muestras. Uy, me ha caído, tío, no tengo conexión a internet. Creo que no tiene conexión. Ahora, hola. Me había caído de conexión. Vale, creo que ya estoy otra vez, ¿no? Bueno, pues decía que la estadística descriptiva quiere describir esas muestras, estudia las variables que definen los investigadores, recoge información, las detalla, nos dice cómo son, sus características, ¿no? Número, frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, los percentiles, las posiciones de los sujetos respecto al resto de los miembros del grupo, o también los estadísticos que miden la dispersión, cómo se alejan las mediciones de la media. Estas medidas son muy importantes, ¿de acuerdo? Las frecuencias, los porcentajes, la media, la mediana, la moda, la desviación media, la desviación típica, la desviación estándar, la varianza, son medidas muy importantes, ¿vale? Para cualquier estudio de investigación y es importante que sean fiables y que estén bien hechas, ¿no? Porque aportan información muy valiosa de cualquier tipo de grupo humano sobre el que se haya estudiado cualquier tipo de característica. Luego tenemos las variables, la naturaleza de las variables que estudian, ¿no? Podemos estudiar variables de naturaleza cualitativa o variables de naturaleza cuantitativa, ¿no?
A las variables cualitativas les aplicamos medidas, ¿no? Escalas de medida nominales no ordinales, ¿no? Y las variables cuantitativas pues, pueden ser de intervalo o de razón, si admiten el cero absoluto o si no lo admiten. Aquí tienen pues, muchos ejemplos y no vamos a entrar evidentemente a estudiar estadística, por lo que estamos estudiando son más diseños, ¿no? Dentro de la estadística analítica, ¿no? Resumiendo también bastante, pues al final los estudios analíticos lo que pretendían era demostrar relaciones entre variables, ¿no? La diferencia entre los descriptivos era que los descriptivos describían la muestra, la caracterizaban, mientras que los analíticos intentaban relacionar o demostrar que hay relación entre variables. Entre las variables del estudio, quiere decir, ¿no? Intentando en la medida de lo posible demostrar la causalidad, que sabemos que los estudios prospectivos lo hacen bastante bien, pero los estudios retrospectivos pues no tan bien, ¿no? ¿Y cómo lo miden? Pues básicamente lo miden con estadísticos de correlación, con lo que llamamos correlaciones, ¿no? Probablemente los más conocidos, ¿no? Los más conocidos son pues, el coeficiente de correlación de Pearson, la chi cuadrado, la t de Student o estadísticos de análisis de la varianza como la ANOVA, ¿vale? Básicamente lo que hacen es aplicar un cálculo estadístico que nos da igual cómo se hace porque lo hace un programa informático, pero al final te da un resultado que se mueve entre 0 y 1, ¿vale? 0 es la ausencia absoluta de relación, mientras que 1 es la relación perfecta. Sería una línea recta si lo dibujáramos, ¿no? Cuando uno fuma X cigarros le pasa esto, y esto no es así, ¿no? Por tanto, las relaciones en salud y en enfermedad no son relaciones perfectas habitualmente, ¿no? Pero eso significa que a partir de 0,3, 0,4 ya existe una relación clara, ¿no? Entre variables, ¿no? Y que a partir de 0,7 se considera una relación muy fuerte, ¿no? Entre variables, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a que si sabemos que dos variables tienen relación, podemos intentar predecir cómo cuando una variable varía, la independiente, cómo variará la dependiente, ¿no? Podemos atrevernos a decir que si fumas X años puedes tener tal riesgo, o que si tienes diabetes, fumas, si eres fumador, si eres diabético, si no realizas ejercicio, si tienes sobrepeso y si tienes algún dato más, puedes tener un evento cardíaco a 10 años, ¿no? Eso es una regresión, ¿vale? Al fin y al cabo, las escalas de tipificación del riesgo, como las escalas cardíacas de riesgo cardiovascular, hacen esto. Te dicen qué te puede pasar dentro de X años si cumples unos factores de riesgo determinados, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Primero se mide que las variables tengan relación entre sí y luego nos atrevemos a decir que te puede pasar esto, ¿vale? Esto luego se mide en estudios de investigación y se demuestra si efectivamente eso se cumple. Y cuando se cumple decimos que una escala sirve para medir, por ejemplo, el riesgo de eventos cardíacos a 10 años, ¿no? Como las Framingham y estas escalas. Al fin y al cabo lo que estamos midiendo es probabilidad, ¿de acuerdo? Probabilidad, ¿no? La probabilidad en salud es la probabilidad de que te pase algo, ¿vale? O de que no te pase, ¿no? Y esa probabilidad la aplicamos a la causalidad y a la relación factor de riesgo entre el factor de riesgo y la enfermedad o el problema de salud, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de las medidas del riesgo, ¿no? Asumiendo pues ciertos convenios, ¿no? Que la comunidad científica ha tomado, ¿no? Como por ejemplo que la muestra sea representativa, no solo en número, que el número mínimo sea fiable, ¿no? Sino también las cualidades de la muestra, ¿no? Aplicar intervalos de confianza, ¿vale? Que sean mayores del 95% y que el error asumido sea menor del 5%, ¿no? Al final, ¿cómo lo medimos? Esto es lo más importante, creo yo. Al final lo medimos con el valor de P. La P es la probabilidad, ¿de acuerdo? La probabilidad de error. Yo aceptaré un resultado, bueno, yo no, todos aceptaremos un resultado siempre que la P, el valor de la probabilidad de error, sea menor del 0,05%. Del 0,05, que es el equivalente al 5% de error. ¿Vale? ¿Y eso qué confianza me da? Pues me da una confianza de que si repitiera este estudio 100 veces, estoy absolutamente seguro de que al menos en 95 el resultado sería el mismo. Y esto es lo importante, ¿no? Por eso cuando veamos si nos da tiempo de ver algún tipo de estudio, si no es hoy, pues otro día, al final las relaciones se definen por el valor de la P. Verán que aparece en una tabla, aparece el valor de P y todo lo que es más pequeño de 0,05, pues decimos que tiene significación. ¿Vale? Eso es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Lo que pasa es que errores hay de dos tipos, ¿no? Que yo creo que quizás ya los conozcan, ¿no? El error aleatorio y el error sistemático, ¿no? El error sistemático no tiene que haber nunca,
Es un error de diseño, es que lo hemos hecho mal. Y los estudios de investigación no se pueden hacer mal. Podemos tener error aleatorio. El error aleatorio es controlable, ¿vale? Aparece por el azar. Hemos dicho que si yo realizo el mismo experimento 100 veces, en 95 estoy seguro de que me saldrá lo mismo. Pero cuidado, que en 5 veces hay 5 que no me saldrá lo mismo. Y por lo tanto no me saldrá el mismo resultado si hiciera un estudio de investigación. Pero eso es el azar. He asumido un nivel de confianza de hasta el 95% con un error máximo del 5%. ¿Vale? ¿Cómo puedo reducir el error aleatorio? Aumentando la muestra. Si meto más pacientes en el estudio de investigación, estoy más seguro porque estoy midiendo en más sujetos el evento. ¿Vale? Por lo tanto, 2 tipos de error, aleatorio y sistemático. Asumible el aleatorio y lo puedo controlar. El sistemático no. Es porque lo he diseñado mal. Si hago el cálculo mal, siempre lo estaré haciendo mal y lo esté mal para toda la muestra. Eso es un error sistemático de diseño y arruina el estudio de investigación, ¿no? En fin, estábamos hablando de riesgos y que queríamos relacionar causas con efectos, ¿no? La causalidad. Bueno, pues para demostrar causalidad se tienen que cumplir, ¿no?, una serie de características. Probablemente las más conocidas son los criterios de causalidad de Bradford-Hill, que fíjense si son viejos y que todavía usamos. Son de 1965, ¿no? Que vienen a decir que primero, que tiene que haber una fuerza de asociación alta. ¿Se acuerdan del riesgo relativo que medía la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos de la enfermedad? Bueno, pues la fuerza de asociación evidentemente tiene que ser mayor en los sujetos que están expuestos al factor causal. ¿Vale? Por lo tanto, los sujetos que fuman deben tener más probabilidad de que les aparezca algún problema respiratorio, ¿no? Luego, la relación temporal, la exposición al factor evidentemente tiene que ser anterior al desarrollo de la enfermedad. Por eso era muy importante los estudios longitudinales prospectivos, porque demuestran mucho esto. Primero, puedo medir el riesgo relativo y segundo, hay una buena relación, porque cuando yo los he elegido todavía estaban sanos. Y luego otros, ¿no? Pues el efecto dosis-respuesta. Hombre, no es lo mismo fumarte 2 cigarros al día que fumarte 4 paquetes. Esperamos un mayor efecto en el que se fuma 4 paquetes, ¿no? Es el efecto dosis-respuesta. También llamado gradiente ecológico o gradiente biológico. Lo pueden encontrar por ahí de muchas formas, ¿no? Luego, razonamiento por analogía. Pues bueno, al final tiene que dar lo mismo que fumes cigarros, que fumes en pipa, que más que tabaco, que fumes cigarrillos electrónicos. ¿De acuerdo? O sea, factores de riesgo parecidos tienen que dar resultados parecidos, ¿no? Y otro, ¿de acuerdo? Y otros, pero vamos, que yo creo que los 3, 4 primeros son un poco los más destacables, ¿no? Bueno, lo que decimos de los estudios de cohortes, ¿no? Dividimos a los individuos en 2 categorías, también según expuestos o no, ¿no? Y nos esperamos a ver qué ocurre. Este ya lo habíamos visto, caso control. Y bueno, ya para ir acabando, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a hablar de la evidencia que generan este tipo de estudios, ¿no? Yo creo que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la enfermería basada en la evidencia. En realidad la usamos para determinar las mejores prácticas que tenemos que poner en marcha con nuestros pacientes, para saber que lo que estamos haciendo ha demostrado que tiene utilidad, ¿no? Y todo esto nace de la investigación. Las prácticas, hay muchas inventadas, pero no paramos de inventar nuevas prácticas que tenemos que testar y poner a prueba, ¿no? Y bueno, para esto es muy importante, ¿no? En la práctica clínica basada en evidencias científicas es muy importante lo que les he comentado antes de la lectura crítica, ¿de acuerdo? La lectura crítica supone leer artículos de investigación. Siempre decimos que no todas las enfermeras están obligadas, ni todos los profesionales de la salud, no todos están obligados a investigar, no todos tienen por qué hacerlo, pero todos están obligados a consumir literatura científica, porque al fin y al cabo es cuando te documentas para saber qué tienes que hacer con tus pacientes. Está muy bien estudiar un grado en enfermería, un título de enfermería, pero cuando uno acaba tiene que seguir formándose y en especial tiene que formarse en ciencia. Esto es muy importante, ¿no? Y tiene que saber cómo aceptar lo que le dice esa ciencia, ¿vale? Pues la lectura crítica, ¿no? Es evaluar la calidad de los artículos de investigación. Aquí les he puesto algunas herramientas que ya conozcan, son muy conocidas, ¿no? La guía CASP, los criterios CONFORT, ¿no? Para ensayos clínicos, los criterios PRISMA para revisiones, el criterio AGRI para guías de práctica clínica, ¿no? Y otros. En realidad hay muchos, ¿no? Y luego clasificaciones para niveles de evidencia, pues también hay muchos. Aquí tienen uno muy conocidos, ¿no? Los niveles de calidad según el sistema GRADE, que habla de que los niveles de calidad de las prácticas clínicas son altas, moderadas, bajas o muy bajas, ¿no?
Luego tenemos los que el compañero, que no recuerdo el nombre, había preguntado al principio con los diagnósticos de enfermería, ¿no? Cuando hablábamos de la NANDA, y yo les decía que, bueno, es que hemos nacido de NANDA 1, que era de 1980, 1982, para más datos, en el que la propuesta y aceptación de los diagnósticos de enfermería pues no se testaron demasiado, y porque todavía en realidad se trabajaba poco, ¿no? Con este tipo de mediciones, ¿no? Y luego muchos de esos diagnósticos que se aceptaron y estaban dentro del catálogo de diagnósticos se cayeron porque no lograron demostrar evidencia. ¿Vale? Pues esta es los niveles de evidencia científica según la IUS Task Force, ¿vale? Que como ven, pues lo proponen de una forma distinta, ¿no? Hablan de niveles de evidencia de grado 1, son todos aquellos estudios derivados de ensayos aleatorios y controlados, pero que en el momento en que un estudio ya no es experimental, sino cuasi experimental, automáticamente pasa a ser un 2.1, ya es un nivel 2. Luego el nivel 2.2 son los observacionales prospectivos con seguimiento. Perdón, los observacionales con seguimiento, ¿no? Como los cohortes y control que hemos estudiado. ¿Vale? Como ven, los estudios descriptivos, según la IUS Task Force, es lo último. ¿Vale? Bueno, si no hay más información, pues nos fiaremos, pero no aportan ningún tipo de investigación. Esto es muy importante, en realidad es muy importante. No hay que infravalorar los estudios descriptivos, ¿no? Que como ven son un grado 3. No hay que infravalorarlos, porque por ejemplo durante el coronavirus, durante la pandemia, pues todo lo primero que se publicó fueron análisis descriptivos y se basaron muchísimo en este tipo de estudios para hacer tratamientos, porque no había tiempo de realizar estudios de seguimiento o de intervención. Poco a poco, ¿no? Cuando pasaron los primeros meses, pues ya comenzaron a hacerse, pero la inmensa mayoría de publicaciones, si entran en bases de datos y comienzan a explorarlos, verán que la inmensísima mayoría son estudios observacionales transversales. No había oportunidad de hacer nada más. Por lo tanto, aunque los ensayos clínicos aleatorios son el top, pues tampoco pasa nada por hacer estudios descriptivos que son muy, muy, muy valiosos. ¿No? Ya sabemos que derivado de los niveles de evidencia vienen los grados de recomendación, ¿no? Bueno, pues según la Use Preventive Task Force, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Entonces ahí en función de los estudios, pues haremos. Y aquí tienen una serie de guías, ¿no? Para que un poco, si alguna vez tienen que evaluar algún tipo de artículo o algún trabajo y lo tienen que hacer, pues ahí tienen que en función del diseño del estudio que tengan que evaluar, hay una serie. Y aquí les he puesto pues, un ejemplo, un enlace, el enlace a la guía Stroh para los estudios que hemos estudiado, para los diseños que hemos estudiado hoy, para los observacionales, transversales y longitudinales. Y luego ya, para acabar, las guías de práctica clínica, ¿vale? Que son un conjunto de recomendaciones, es una síntesis de evidencia, por resumirlo. Al final se están creando guías de práctica clínica que son un catálogo de las prácticas en los pacientes que han mostrado alta evidencia, ¿de acuerdo? Y que nos permiten que trabajemos igual en todas partes, porque aquí se dice lo que sirve y lo que no sirve independientemente de dónde estemos. Entonces, el uso de guías de práctica clínica, como sabrán, están muy de moda, ¿vale? Y ahí les doy algún dato más. También se puede medir la calidad de las guías de práctica clínica con el instrumento AGRI. No, simplemente recordarles pues, que esta es nuestra revista y que aquí pueden enviar sus estudios cuando los tengan, ¿de acuerdo? Está centrada en salud pública y enfermería comunitaria. Y bueno, y con esto hemos acabado. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es un poco lo que tenía yo previsto para hoy. Sabíamos más o menos que la hora prevista de finalización era esta. No sé si quieren comentar algo. Vamos a cambiar esta también. Hola. De mi parte no, profe. Creo que está muy entendible la explicación que nos acaba de dar. Genial, muchas gracias, Isabel. Muy bien. Gracias. ¿Nos va a poder compartir artículos? Sí. Precisamente le he dicho a Daniel que le he enviado la diapositiva de la otra vez y que enviaré esta junto con artículos de ejemplo de los diseños que estamos estudiando. La otra semana no estudiamos ningún tipo de diseño concreto, ¿no? Entonces iremos enviando, ¿de acuerdo? Y cuando hagamos la próxima sesión ya los comentamos, ¿de acuerdo? Se los enviamos por correo. Venga, pues un saludo, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, gracias.